Alejandro Rojas Díaz Durán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alejandro, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme, Elisa. Oye, Alejandro, pues estamos escuchando así todas las voces, lo estaremos haciendo a lo largo de la semana de este proceso, pues muy importante, porque Morena es la fuerza política más grande en estos momentos del país, es la fuerza política que está en el gobierno federal, es en donde se tendría que estar dando una competencia democrática interna muy importante porque van a tener posiciones de mucha fuerza en las próximas elecciones, en el próximo año, en 2024, en fin. ¿Fueron democráticas estas elecciones? No, la elección interna. Yo creo que la evidencia pública, lamentablemente para los que militamos y fundamos este movimiento, que déjame decirte que sí, el mensaje es muy dañino, porque quienes hemos luchado contra estas viejas prácticas, luchamos, yo en mi caso y muchos, desde la década de los 80. Y el origen de la corriente democrática en el PRI, del PRD y de mismo Morena, sí, en su esencia está la lucha contra el fraude electoral y contra la corrupción política. De ahí surge todo este movimiento. El PRD de esta lucha contra el fraude del PRI, contra el fraude del 88, surge PRD y surge Morena por el fraude de 2006 de Calderón y el 2012. Es decir, Morena es heredero de una lucha en contra de los vicios, de las lacras de la política en el régimen político mexicano, que en vez de que Morena haya promovido un cambio de régimen político democrático en un estado social y de derecho, viene una regresión política, porque lo que ayer dimos fue un espectáculo bochornoso, unas Olimpiadas del fraude donde haz de cuenta que hicimos un cóctel de todas las viejas prácticas de la mapachería política. Olimpiadas del fraude. Las Olimpiadas del fraude, prácticamente, porque todas las viejas prácticas que creíamos que ya no las íbamos a ver, de mapacheo, sí, acarreo de votos, utilización de programas sociales, llevar a los adultos mayores, a beneficiarios como las madres solteras, a gente con discapacidad que apenas podía caminar, subiéndolos como borregada a transporte público, formándolos masivamente en un centro de votación alejado de las colonias populares, coaccionando el voto, apuntándoles el nombre, comprando el voto, golpeando a la gente. Bueno, todo eso es un catálogo de la práctica política de las lacras del clientelismo, corporativismo, influyentismo, y todo eso pues es un cóctel. ¿Quién ganó el oro en estas Olimpiadas? Bueno, yo creo que se lo va a llevar Mario Delgado, porque además engaña al presidente López Obrador. Te voy a decir por qué lo engaña. ¿Le dio otros datos? Le dio otros datos, más bien le pintó otra realidad. ¿Sí? Porque los centros de votación, si hubiéramos querido hacer un proceso democrático, primero Morena, por estatuto, por ley electoral, por mandato constitucional, debería haber integrado un padrón de afiliados credencializados. No se hizo. No se ha hecho desde que nos hemos fundado. Fíjate, ¿cuánto llevamos? Bueno, pero ya se afiliaron un chorro el día de la jornada electoral. Pero no sabemos si fue consciente. ¿No? Bueno, hasta Marcelo Ebrard, ¿no? Bueno, Marcelo ya, que bienvenido a Morena. Pero, a ver cuánto le dura el gusto. Pero el asunto de fondo es que si Morena hubiera querido hacer un proceso democrático, que lo pudo haber hecho, hubiéramos llamado al INE, hubiéramos credencializado a no menos de 10 millones de mexicanos, que estoy seguro que quisiéramos una credencial de Morena que no tenemos, y hubiéramos organizado una elección como debe ser. Confiable. Confiable, transparente, con los mandamientos constitucionales, que tiene que ser legal, equitativa, transparente y democrática. Eso no pasó ayer. Qué grave lo que nos estás comentando, Alejandro, porque
al final del día de los partidos políticos salen las opciones que nos presentan a la ciudadanía en las jornadas electorales. Claro. Ya cuando vamos a elegir en el 2024 presidente o presidenta, de esto surge, de estos procesos. Claro. Entonces, si son procesos fraudulentos, que no se respetan la ley, ¿qué podemos esperar? Y además, no es algo que sucedió el fin de semana, lo han estado denunciando integrantes de Morena desde hace tiempo. Sí, yo lo he venido denunciando desde el 2019. Nosotros ganamos la impugnación, tumbamos el Congreso Nacional anterior, precisamente porque no se había hecho el padrón. Habían celebrado 270 asambleas distritales, también amafiadas. Estas asambleas, si realmente Mario Delgado dice respetar el estatuto de Morena, deberían anular la elección. De todos. ¿Todo? No los números que dijo el propio presidente López Obrador. Te voy a decir por qué. Es como si, ¿te acuerdas de este alcalde de Nayarit que decía que había robado pero poquito? Sí. Bueno, aquí es como en este centro de votación, pues nada más hubo fraude, poquito. No, en esa urna, que además no les dan los números, déjame decirte que hay urnas en donde se supone que votaron 15,000 personas. Simplemente por aritmética no te da. No hay manera de llenar esas urnas. Las rellenaron, ganaron cada urna con 10,000 votos, 15,000 votos, 20,000 votos desbordadas, se ven los tacos de boletas ahí metidas. Es totalmente inmoral. Podría ser legal, pero es inmoral. Bueno, le están aplicando lo que se quejaban del 2006 previo a la elección, no en la jornada electoral del voto por voto que indican hubo fraude, pero es que desde antes hubo procesos en donde se metieron empresarios, en donde hubo promoción ilegal, indebida, que después se sancionó y se dijo así por parte de los organismos electorales del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí sí estuvieron de acuerdo en ese momento con lo que decían el INE y el Tribunal. Pero bueno, es otra historia. Lo que pasa es que les están aplicando internamente esas mismas prácticas. Las mismas en donde salimos huyendo de esas prácticas, donde México en el 2018 dijo, vamos a construir un nuevo futuro, un nuevo régimen político, democrático, un nuevo Estado social y de derecho. Pero en cambio les estamos dando, precisamente, regresamos al pasado. Toda la regresión política que tuvimos este fin de semana, que son, te estoy hablando de casi 40 años, porque ese es el PRI de los 70s y de los 80s, eso que vimos este fin de semana. Por lo tanto, en cada centro de votación que hubo, debe ser anulado porque el acarreo fue brutal. Tan solo si contabilizáramos cuánto se gastaron en pagar todo el transporte que utilizaron para movilizar, acarrear, pagar, coaccionar, distribuir despensas y todos los movilizadores, pues se está gastando en eso. Una millonada. ¿Hay alguna idea de cuántos recursos de todos nosotros, mexicanos, mexicanas, que aportamos nuestros impuestos, se ocupan para estas cosas? Pues son millones de pesos, Elisa, porque no podría cuantificarlo, porque además intervinieron funcionarios, que eso también, el propio Estatuto de Morena prohíbe que funcionarios y servidores públicos se postulen un cargo siendo funcionarios. O sea, violamos hasta el propio estatuto de nuestro partido. ¿Cómo puede ser posible que presidentes municipales, sus esposas, sus primos, hijos de gobernadores, sean ahora consejeros, que ni siquiera eran de Morena? Porque además lo vamos a ver en las listas finales. Vamos a ver consejeros que hace 2 o 3 años eran del PAN o del PRI. Vamos a ver consejeros que son familiares de gobernadores, de presidentes municipales, de diputados federales. Híjole. Es una vergüenza. O sea, ¿con qué cara le estamos diciendo a la sociedad que queremos desaparecer al INE? Imagínate en manos de quién va a quedar la elección si la organizamos nosotros. Imagínense cómo va a ser el 2024. Por supuesto, esto que ocurrió, imagino, por lo que comentas, va a impactar en la discusión que se va a tener en el Congreso sobre la reforma electoral que está proponiendo el propio Morena, ¿no? Pues imagínate, quedamos totalmente invalidados porque ¿con qué autoridad moral les vamos a decir que somos diferentes?
si parece que somos peores. No solo no somos iguales, parece que somos peores porque aquí trajimos la coctelería del mapache del PRI, las mañas del PAN y también las del PRD tribales. Es decir, todo junto lo vimos el fin de semana. Y no lo está diciendo la oposición, Alejandro, lo hemos escuchado en voces de la militancia que piden que sea otra cosa, y además de la militancia de distintos grupos. Claro. Tampoco es que sea un solo grupo, ya estamos viendo además que se están expresando de la misma manera que tú lo haces miembros pues destacados de Morena, que han sido fundadores del movimiento, que han sido voces importantes y que están diciendo aquí se están cometiendo triquiñuelas. Pues es que eso es evidente, no se puede tapar el sol con un mapache, Elisa. Es evidente. ¿Qué sigue para Morena? Yo creo que tenemos que hacer una especie de pausa, hacer una reflexión, una autocrítica seria, responsable, anular todo este Congreso Nacional, esta convocatoria, emitir unas nuevas bases, credencializar a todos los morenistas del país y hacer una elección como debe ser, en donde haya debate, donde haya propuesta, porque también algo muy importante, la convocatoria en la que está ahorita el Congreso Nacional, ni siquiera hay un punto para discutir qué tipo de izquierda somos. No hay otro punto para discutir las políticas públicas, ni siquiera para hacer un diagnóstico autocrítico y propositivo de lo que ocurre en el gobierno, y mucho menos qué proponemos para el futuro. Y tampoco existe el debate de cómo vamos a seleccionar realmente a nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República, que ese es el fondo del tema. Uy, Alejandro, les van a decir traidores. Pues así nos decían. Mira, yo vengo escuchando eso desde que estaba en la corriente democrática en el 85. ¿En serio? Con Jorge de la Vega Domínguez. Haz de cuenta que estoy escuchando a los mismos priistas de los 80s. Atrapados en los 70, atrapados en los 80, como... me tocó a mí, cuando nació la corriente democrática, yo era un joven, con Porfirio Muñoz Ledo, con el ingeniero Cárdenas, Jorge de la Vega y todo ese grupo decía que éramos caballos de Troya, traidores, desleales a la revolución, y que éramos evidentemente esquiroles de la derecha. Haz de cuenta que es el mismo discurso que estoy escuchando, y que decían que iban a obtener 20 millones de votos. Ahí está en la prensa del momento, y que iban a arrasar porque nosotros éramos unos traidores a la patria y que éramos unos desleales a la democracia. Bueno, en el 88 tuvieron que hacer fraude y se les cayó el sistema, Y eso que no había, como hoy, y gracias a Milenio, espacios como este. ¿Cómo creen que le vamos a ver la cara a la gente en el 2024? Porque no pueden repetir. Lo que están haciendo es crear las condiciones para que surja un gran movimiento democrático en México y que realmente, ojalá suceda, sacuda desde la conciencia pública de la nación para construir un nuevo régimen político. Por lo que estamos haciendo es restaurar el viejo régimen presidencialista, absolutista, con un partido de Estado. Porque lo que vimos este fin de semana es la creación de un Estado y de un partido de Estado corporativo, clientelar, que utiliza todos los recursos del aparato público y de los programas asistenciales para la movilización popular. Y eso es una maquinaria electoral que va a asfixiar la pluralidad ideológica de México, y eso es una regresión histórica mayúscula, que no podemos permitir. Alejandro, nos quedamos con esto por el momento. Vamos a seguir escuchando todas las voces. Por supuesto, démosle seguimiento a todo lo que venga y estamos pendientes para poder informar a la audiencia. Pues sí, con responsabilidad, y ojalá Mario Delgado tenga un minuto de lucidez y anule este consejo y este congreso. Gracias, Alejandro. Gracias a ti, Elisa, y a todos. Buenas noches. Buenas noches.